Buenas noches, hoy nos acompaña la psicóloga Consuelo Sánchez. Hola Consuelo, le agradecemos que pueda estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo se encuentra usted? Hola, estoy contenta e ilusionada con este proyecto que están haciendo acerca de la entrevista. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés en los niños en un rango de 6 a 12 años. ¿Cómo definiría usted el estrés que existe en los niños? ¿Cómo defino el estrés? En palabras bastante sencillas y lo importante poderlo entenderlo es, hay un estímulo en nuestra vida que lo percibimos amenazante y que pensamos que no tenemos esos recursos para satisfacer ese estímulo que está presente. ¿Sí? Entonces, cualquier estímulo que sea amenazante para nosotros y que nosotros no pensamos que no podemos satisfacer eh, ese estímulo o las necesidades que conlleva ese estímulo. Ok, perfecto. La siguiente pregunta sería, para la psicología, ¿el estrés es una enfermedad o un sentimiento? Para la psicología, el estrés es un estado mental, conductual, emocional que puede provocar trastornos. No es un sentimiento, sin embargo, es un componente del estrés, el factor de las emociones. Ok, ¿y cómo diferenciaría al estrés de otros problemas psicológicos? Muy buena pregunta. El estrés ha sido investigado porque resulta que en nuestra actualidad, en nuestra vida cotidiana, en la forma en que nos estamos manejando actualmente, cómo estamos conviviendo, se ha observado una relación entre el estrés y nuevas patologías que se están presentando. Entonces, el estrés, eh, me perdí la pregunta. ¿Qué pregunta me dijiste? Perdón, Diego. ¿Cómo diferenciarlo de otros problemas psicológicos? Bueno, en primer lugar, el estrés para muchos investigadores es la base de muchos de los problemas. Por ejemplo, cuando en un sujeto se presenta de una forma continua y duradera el estrés, puede producir algunos trastornos como por ejemplo de ansiedad o en su máxima expresión el estrés postraumático, ¿no? El trastorno de estrés postraumático. Entonces, digamos que el estrés o los síntomas del estrés es la base de la gestación de muchos de los trastornos. Ok, Entonces, y para poderlo diferenciar, nosotros tenemos varios criterios. Cuando es una ansiedad por una cuestión de estrés, qué tipo de ansiedad es, cuáles son los estresores, etcétera. Entonces tenemos varios criterios para poder identificar cuándo es únicamente estrés o que ya se ha producido algún trastorno por el estrés. ok, ¿y usted por qué piensa que el estrés está comenzando a una temprana edad? Realmente creo que el estrés siempre es parte de nuestra vida. No es el mismo estrés que tiene un niño recién nacido o un niño que tiene 5 años o niños de 8 o adolescentes de 12. Es parte de nuestra vida el estrés. Sin embargo, la forma de afrontarlo, ese es lo que marca la diferencia y también ciertos hábitos de vida que llevamos es que provoca que veamos algunos trastornos relacionados con el estrés, por ejemplo la gastritis y otros. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿es que actualmente se puede considerar el estrés una problemática a nivel mundial? Sí,
En México hay pocos estudios sobre el estrés en niños en la etapa escolar. Sin embargo, sí hay referencias de investigaciones. Por ejemplo, hay una investigación en la cual dice que, por ejemplo, en nuestra Secretaría de Salud y en el Departamento de Psiquiatría, las mayores demandas de consulta tienen que ver con trastornos relacionados con el estrés, que son la depresión, trastornos de ansiedad, etc. Y también en estas investigaciones se ha observado que pues el estrés en diferentes etapas de la vida del ser humano es diferente y las causas son muy diferentes. Ok, ¿usted piensa que el estrés puede generar sentimientos como de aislamiento? ¿Sentimientos de qué, perdón? Aislamiento. Sí, es puede haber un síntoma. Esto va a depender, bueno, aquí hablamos de factores psicosociales que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Un niño cuando está sumamente estresado puede aislarse, o también un adulto también, ¿sí? Es un síntoma. ¿El estrés infantil tiende a acumularse cotidianamente o depende más en ciertos eventos? Depende. Para poder comprender el estrés tenemos que ver los factores que son estresantes, en qué etapa de la vida se está produciendo y cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo un estrés que tenga que ver con una nueva, por ejemplo, nuestra primera vez que fuimos a la escuela nos causó mucho estrés, a un niño que esté abusado sexualmente, ¿sí? O sea, son diferentes los estresores. Ahora también hay que ver la duración. No es lo mismo un niño, por ejemplo, que fue abusado sexualmente una sola vez, a que fueron varios años, ¿sí? Entonces sí hay diferencias importantes. Y también vuelvo al ejemplo, por ejemplo, un niño o una niña que fue abusada, va a depender también del tipo de personalidad. Hay niños que no podemos reconocer un estrés postraumático, por ejemplo, un abuso sexual, ¿sí? Entonces, incluye también la personalidad del niño. Entonces, son muchos factores. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo se diferencia el estrés que se presenta en este rango de edad de 6 a 12 al que se experimenta en otras etapas de la vida, un poco más adultas? Muy bien, excelente pregunta, Jonathan, porque vamos a ver, un niño de 0 a más o menos a los 5 años, sus principales estímulos estresores tienen que ver con el núcleo familiar. ¿Cuál sería el tipo de apego que tiene con sus adultos significativos? Entonces, el estrés es diferente. Por eso es muy importante saber qué tipo de apego se está realizando con el niño y también el tipo de crianza. Obviamente, un apego inseguro es el que va a producir mayor estrés y ansiedad en el niño, que en este lapso de más o menos de 0 a 5 años, un bebé, por ejemplo, no se da cuenta, no razona, no sabe de la emoción, solo siente. Y es un estrés, pero sentido, porque no sabe ni de qué es ni cómo llega, ¿sí? Cuando va avanzando el niño en su desarrollo, otro de los estresores podría ser ya cuando entran a la escuela, tiene que ver con cuestiones escolares, por ejemplo, las relaciones con sus amigos, con la maestra, el primer día de clase, etc. Entonces son diferentes los estresores y luego, imagínense, agregamos, por ejemplo, un apego inseguro, un estresor que ya venía corriendo desde que nació, ahora a la escuela otro mayor estresor, ¿no? Y luego nos vamos con ya en la adolescencia, en la cual ya se empieza a entender que hay un desarrollo emocional y cognitivo. Y aquí los investigadores han dicho que los estresores en adolescentes tienen que ver
con la economía, con los dineros y también con la violencia doméstica. Hay adolescentes en los cuales, pues, sus parejas, es cuando inicias tu noviazgo y puede ser que tengas un tipo de violencia por parte de tu novio, o también que sea que dentro de tu seno familiar tus padres estén en ese círculo de violencia. Otros estresores diferentes tiene que ver, no es lo mismo un abandono emocional, una percepción de abandono emocional por el niño, que generalmente son los niños los que perciben más este abuso emocional y que puede provocar trastornos de ansiedad. Otro de los estresores que ya les había comentado es el abuso sexual. Y generalmente la mayor prevalencia somos las mujeres. Las niñas son las que mayormente son abusadas sexualmente y en las que podemos encontrar el trastorno de estrés postraumático. Entonces, como vemos, no es el mismo estrés en las etapas de nuestra vida y tiene que ver con nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Un adulto ya tiene una razón, ya su evolución cognitiva ya digamos, ha madurado y tiene más mecanismos de control. Algo muy importante es que los niños pequeños todavía no se saben calmar, digamos, controlar esta ansiedad y necesitan, por ejemplo, de la mamá para calmarlos, para apapacharlos, para tranquilizarlos. Un adulto ya tiene ese mecanismo de autocontrol y ya puede realizar varias estrategias para poder controlar y relajarse y controlar el estrés. Muy concretamente, entonces, ¿cuáles definiría que son los principales factores que causan estrés? Los factores son, los investigadores han dicho que son varios. Tenemos el factor físico, que puede ser, por ejemplo, cuando haces mucho ejercicio, te puede causar estrés, ¿sí? También los factores psicológicos que tienen que ver con el tipo de pensamientos que tengas, el tipo de emociones ante un estímulo que tú consideras es amenazante, ¿sí? Y también factores psicosociales que tienen que ver con la relación y que muy bien lo dijiste, Diego, uno de los síntomas puede ser el aislamiento. En términos generales serían esos. ¿Y usted cuál cree que hay épocas del año que existen mayor estrés o puede ser en cualquier? Sí, se ha considerado ciertas fechas, por ejemplo, el hecho de que sea Navidad, por ejemplo, algunos, o que les vaya a llegar el regalo el Santa Claus, puede ser estresante. No solamente sean estímulos negativos los que nos provocan estrés, también la perspectiva de un regalo, de un evento, de unas vacaciones, en ocasiones nos estresamos. Entonces, se ha observado, ustedes lo saben, hay mayor estrés en ciertas épocas del semestre, ¿no? En ciertos meses. Y después que terminan el estrés, ¿qué sucede? Se deprimen. Generalmente cuando termina un semestre, hay esta depresión. ¿Sí? Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el principal factor social que causa el estrés? Uno en particular. Depende, si tú me dices en qué rango de edad, como ya te había comentado, no son los mismos estresores para un bebé que para un niño de alrededor de 5 años y un niño más grande. En el aspecto social, por ejemplo, digamos, cuando entran a la escuela, pues tendría que ver con las situaciones de relaciones con sus compañeros y de nuevas escenarios de convivencia. Y ese sería como uno de los aspectos psicosociales o sociales, mejor dicho, que mayor afectaría. En México, pues nuestra inseguridad, ¿no? Y eso sería no solo, bueno, que niños con que tengan a su mamá, ellos se sienten protegidos, no les falta nada, pero ya nosotros los adultos, pues ya no.
sí, pues la inseguridad es uno de los principales estresores, quizás. Ok, y después de un evento estresante, por ejemplo, después es muy común que se presenten cuadros de ansiedad. Sí, así es. Por ejemplo, eh, va a depender, tiene que ver siempre cómo es el estímulo, ¿sí? Si este estímulo es amenazante para tu supervivencia, sí puede provocar un cuadro de ansiedad agudo o generalizado inmediatamente. Incluso hay un criterio, si por ejemplo este niño tuvo un accidente o se le murió su mamá, ¿sí? o se divorciaron de sus papás, el niño, pues para él es muy estresante, entonces hay más o menos nuestro criterio es que ese estrés continúe durante 3 meses. Ahí ya podemos considerar que hay un trastorno de ansiedad. Y cuando es más de 3 meses y que este estímulo fue muy duradero, por ejemplo en abusos sexuales o en violencias hacia los niños, maltrato físico, sexual, psicológico, y ha durado pues en la mayoría de su infancia, pues aquí tenemos trastorno de estrés postraumático. Entonces sí, en efecto, puede haber un cuadro de trastorno. Digo, un trastorno por ansiedad, de ansiedad. ¿Usted considera que en esta pandemia hubo más estrés? Depende, bueno, ya hay investigaciones, sobre todo en la UNICEF, en donde hablan que, por ejemplo, niños que sufren alguna violencia por parte de sus padres, ya sea un abuso sexual, maltrato físico o psicológico, imagínense estando en su casa, era continuo, ¿no? Entonces sí, están revisando cuáles han sido estas consecuencias en estos niños. Ahora, digamos, no nos vamos a ese grupo de niños que tienen este tipo de violencia, que son víctimas de este tipo de violencias. Nos vamos con un niño común y corriente, va a depender de la personalidad. Por ejemplo, jóvenes como ustedes, que creo que el perfil es más introvertido, menos de socialización, etcétera, mejor no les afectó el confinamiento. O sea, en lo particular para mí no había ningún cambio. Si ustedes no iban a los antros, si no iban a estas reuniones, pues a lo mejor no les afectó. Entonces va a depender de tipo de personalidad también. Ok. La siguiente pregunta es, ¿el estrés puede afectar a nuestras habilidades intelectuales? Sí, se afecta y va a depender, como les digo, aquí como que lo más importante es revisar qué tipo de estímulo nos está amenazando y cómo lo percibimos. Si hay un estímulo sumamente fuerte y que causa mucho estrés, podemos olvidar cosas, ¿sí? Ahora, cuando es un estrés, digamos, leve, un examen en donde tú estudiaste mucho y que a la mera hora se te olvide, es una afectación cognitiva. El no concentrarte, por ejemplo, o el estar rumiando ideas y no voy a poder, y tengo que estudiar esto, y entonces sí lo voy a conseguir, etcétera. Ese es también está afectando nuestra parte cognitiva. Ok, la siguiente pregunta, ¿el estrés infantil puede derivar en algún padecimiento físico? Sí, ya ha visto que hay niños que tienen gastritis, que tienen colitis, que incluso han sido operados por apéndice. Entonces sí hay estos trastornos. Y no solo eso, algunos investigadores hablan de la importancia de tener más estudios acerca del estrés
infantil, porque pueden, estos estudios nos pueden ayudar para prevenir trastornos mentales en adultos. No solamente en la inmediatez hay un trastorno, sino que ya cuando llegas a la adultez, pues puedes manifestar estos trastornos, que es trastorno de ansiedad, trastorno de adaptación, trastornos disociativos, trastornos de estrés postraumático, etc. Entonces, no solamente física, sino mentalmente. ¿Cuáles son las posibles reacciones que puede tener un niño al haber tenido momentos de ansiedad? Las reacciones pueden ser, bueno, hay reacciones inmediatas que nosotros lo conocemos. En algún momento, incluso creo que este tipo de síntomas no se quitan, que son sudoración de las manos, taquicardia, maripositas en el estómago, etcétera. Todo eso es estrés. Ese digamos que es la parte pues inmediata. En la parte de otros ámbitos, pues lo que ya habíamos comentado, que hay aislamiento, hay trastornos físicos, cognitivos, etc. ¿Qué actividades se pueden realizar que ayuden a los niños a reducir su ansiedad? Esto es muy importante. ¿Qué actividades serían? Por ejemplo, el de dibujar, el de, obviamente, ir a una terapia de presencia cognitivo-conductual, que es la que ha tenido buenos resultados para el manejo del estrés. Música, escuchar música, caminar, etc. Aquí sería, y lo digo por ustedes también, ¿cuáles serían aquellos métodos en los que no ayudan para el estrés? Son fumar, tomar, actividades agresivas, videos agresivos, etc. Eso no ayuda para el manejo del estrés. Todo lo demás sí, que es, incluso se habla de la meditación en niños como una alternativa también, ¿no? Esas actividades podrían ayudar. ¿Qué error común piensa usted que los padres cometen al lidiar con un niño con estrés? Creo que el primer error es no ser un modelo para ellos. Es decir, si sabemos que de 0 años hasta más o menos hasta la adolescencia, el primer modelo son los padres. Si el papá no sabe manejar su estrés, si toma, si fuma, si se pelea con todos, etcétera, pues eso no le va a ayudar a su hijo. Entonces, el primer error es no manejar nuestro propio estrés. Ese sería el primer error. El segundo es la medicación. Que me duele el estómago, una pastilla para el estómago. Que me duele la cabeza, una pastilla, ¿no? Entonces, esos creo que serían los principales errores, ¿no? Primero, ser el modelo para que nuestros hijos puedan autorregularse. Otro de los errores también, y creo importante, es, como ya sabemos, los niños pequeños no se pueden calmar por sí solos. Entonces, si nosotros un niño lo vemos estresado, llorón, angustiado, temeroso y no lo calmamos, ese es un error. Incluso hay padres que los castigan, que los por no saberse calmar, ¿no? Hay que darles estrategias para calmar. Y una de las formas también a través de cuentos. Hay unos cuentos, por ejemplo, perdón, es un tema, bueno, hay unos cuentos de este tipo de educación, se me olvidó, no me acuerdo, Montessori, en los cuales a través de los cuentos ayudan a manejar las emociones. Bueno, yo creo que esa respuesta que nos acaban de dar
responde a la siguiente pregunta que íbamos a hacer, que era, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a que sus hijos aumenten su autoestima? Creo que ya ha sido respondida. ¿Autoestima o...? Autoestima, sí. Ah, ok. Bueno, aquí el estrés no tiene que ver con autoestima, es que claro, sí tiene una relación en el sentido de que un niño que tiene baja autoestima, pues es fácilmente más proclive a la ansiedad, al estrés. Pero sí, ya lo contesté, tiene razón, ya. Y finalmente, ¿cómo piensa que se puede detectar cuáles son los signos principales de que un niño pequeño sufre de estrés? Muy bien, aquí es muy importante, primero, que los padres sepan identificar sus emociones. Detrás del estrés, la emoción que está es el miedo. ¿Sí? El miedo a no poder responder de una forma satisfactoria a un estrés a un estímulo que se está dando. Entonces, una de las ayudas es identificar como adultos nuestras propias emociones y al mismo tiempo también, aquí sería la empatía, ¿sí? Reflexionar sobre nuestros sentimientos, poderlos expresar, identificarlos de determinada manera y también observarlo en nuestros hijos y poder responder de la manera que necesita. Si detrás del estrés es miedo, ¿con qué emoción nosotros podemos eh, ayudarlo? ¿Cuál sería? ¿Mande? Bueno, cuando un amigo tiene miedo, ¿qué lo hacemos? Lo calmamos, le decimos que todo va a estar bien, que respire, etcétera. Es igual también en nuestros hijos y niños. Ok, bueno, eso sería todo. Le agradecemos su tiempo que nos brindó para contestar este tema que es muy interesante para nosotros. Y bueno, para finalizar, ¿tendrá alguna red que nos pueda dejar para contactada y tener más información de usted? Por Facebook, podría ser, o correo Ajá, electrónico, cualquiera. cualquiera. Bueno, muy difícil es consueloperito@gmail.com o Perito Consuelo Sánchez Vázquez, así, en Facebook. Perfecto. Bueno, sería muy